Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Om Ajnanatirandasya Yanangyana Yamanasalakaya Chatsur Umilitanyena Tasmai Chakshurumitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shri Chaitanya Manovistam Stapitanyena Bhutale Savitanjena Bhutale Swayandrupa Kadamahyam Swayamrupa Kadamanyam Dadati Swapadantikam. Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu He Krishna Karuna Sindhu Dinabhandhu Jagatpate Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Gopesha Gopikakanta Radha Kanta Namostute Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Tata Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvari Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Vrishabhanusute Pranamami Hari Priye Pranamami Hari Sri Krishna Chaitanya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sri Advaita Gadadhara Shrivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Srivasadi Gaura Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Namacharya Vareja Vanaspada Samurtaje Guru Sevai Kanistaja Vaishnavanam Priyacha Patitanam Samudhar Tava Purnano Kirtanai Radhatasya Vidatre Sri Gopananda Yate Namaha Radha Madhava Padapadma Rasikan Rupa Nuga Sarvada Sri Chaitanya Matanusara Charitam Prajam Parivrajaka Nirdishte Rasaraya Hridayitaya Kunjeva Santan Mudha Srimatam Prantasmi Bhakti Hridaya Bhaktiavanakyam Gurum Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, buenas noches. Gracias por acompañarnos en el día de hoy en este intento de glorificar al Señor Hari, a Srila Rupa Goswami y de esclarecer lo que intentamos practicar, que es Sadhana Bhakti. Bhakti Rasamrita Sindhu, Océano Oriental, segunda ola. Sadhana Bhakti, la práctica que nos conduce al desarrollo del amor por Dios. Texto número 113. Shishyati anubhandi tvadi trayan yata saptame na shishyam anubhanita grantam naibhavyaset bhanu na vyaktyam upayungita narambham arabet kwachit. Renunciar al deseo de tener muchos discípulos. Esta es la respuesta. En el Bhagavatam, Narada, dirigiéndose al rey Yudhishthira Maharaja, dice: un renunciante no debe por avaricia hacer muchos discípulos, ni estudiar numerosas obras del conocimiento que no tengan que ver nada con Dios. Tampoco deberá ganarse la vida exponiendo sobre los libros sagrados. Y por último, no debe dedicarse a ningún trabajo que pueda alejarlo de los valores divinos. Entonces, acá se está explicando cuál es el adhikar para un renunciante, para una persona que va a guiar a otros en el sendero espiritual. Y pues hay otros prerequisitos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los prerequisitos? Sri Rupa Goswami en el Upadeshamrita, texto 1 dice: hay vegas, hay impulsos que tienen que ser controlados. El impulso de la mente, la ira, el habla, la lengua, el estómago, el órgano genital. Una persona que controla esos 6 vegas está capacitada para hacer discípulos alrededor del mundo y ayudarles en su proceso de emancipación. Por lo tanto,
no es un juego, es una consideración seria, está establecida en las escrituras. Y respecto ya a quienes dicen, bueno, voy a tomar renuncia, no por spiritual bypassing, por evasión espiritual, no querer responsabilizarme por una familia, por unos hijos, por un hogar, sino que quiero hacerlo porque en mi corazón surge el deseo de poder ayudar a muchas más personas con mi tiempo, con mi energía, y toma la orden de Tridandi Bhiksu, de renuncia. Entonces acá Narada Muni dice a Yudhishthir: un renunciante no debe por avaricia hacer muchos discípulos. El compromiso con la verdad es una cosa, pero pratista, posición, fama, renombre es otra totalmente diametralmente opuesta. Ni estudiar muchas numerosas obras del conocimiento que no tengan nada que ver con Dios. Entonces, durante mucho tiempo había un misconception, y a los que nos gustaba la filosofía nos decían: Prabhu, eso es para un gyani, usted tiene que coger la escoba y barrer el templo, Prabhu, no pierda su tiempo estudiando, eso es gyana. Entonces acá lo explica Jiva Goswami, eso es aparat, sadhu ninda. ¿Por qué? Porque se refiere a conocimiento que no tenga nada que ver con Dios, y se está hablando de un renunciante, pero un grihasta que va a estudiar en la universidad o va a estudiar a una carrera técnica para tener una habilidad para ganarse la vida, pues eso es algo totalmente normal y es aceptado en los sastras. Pero un renunciante que ha aceptado la orden de vida de renuncia, pues él tiene que dedicarse a estudiar los Bhakti Sastras, las escrituras que nos ayudan en el desarrollo de nuestra comprensión de Dios. Tampoco debería ganarse la vida exponiendo los libros sagrados. Entonces acá no lo hay. Acá más bien uno tiene que pagarle a las personas para que vengan a la recitación del Bhagavatam. Entonces le paga con un delicioso prashan o con una bolita maravillosa, ven acá y escucha el Bhagavatam. Pero en India la gente paga por ir a una recitación del Bhagavatam, y hay recitadores del Bhagavatam tan poderosos en India que en una recitación del Bhagavatam puede ganarse $1.000.000. O sea, ya es otra dimensión. Una recitación pueden ir 400.000 personas, 300.000 personas, 200.000 personas. Entonces, pues uno lo puede hacer como un servicio a la verdad absoluta, y si viene algún donativo de forma natural, sin forzar a nadie, utilizarlo en la causa espiritual. O pues uno simplemente puede calcular y dice, bueno, hago tantos Bhagavata Saptaha al año y entonces cada uno gano tanto y con esas utilidades hago esto. Por lo tanto, acá es distinto si viene una donación voluntaria por un predicador que se le da algo para sus viáticos o para su manutención o para utilizarlo en el servicio a Krishna, que una persona que calcula mediante la recitación de los libros sagrados ganarse el sustento. Y por último, uno no debe dedicarse a ningún tipo de trabajo que pueda alejarlo de los valores divinos. Por ejemplo, un brahmana debe ocuparse en las labores brahmínicas. Hay 6 labores brahmínicas, una de ellas es la docencia, ¿sí? Pero de repente, en un caso de una calamidad, de una necesidad, un brahmana puede ocuparse en las tareas de un kshatriya o de un vaisya, pero un brahmana nunca puede ocuparse en las labores de un shudra. Entonces, ok, yo tengo que ganarme mi sustento de manera honrada, pero no tengo que enredarme en trabajos que me alejen del Dharma, que me alejen del seguimiento de las llamas, de las recomendaciones, de las reglas que hay en las escrituras para tener una vida humana. Entonces, en el código de Manu está descrito que diferencia un Dvipadapashu, un animalito en cuerpo de 2 patas, de un ser humano. Hay 5 principios que están en este código de conducta. Entonces, el ser humano tiene que comportarse según las directrices de los shastras. El ser humano tiene que practicar saucham, tiene que practicar limpieza. El ser humano tiene que ser veraz, satyam. El ser humano tiene que practicar ahimsa, no violencia, y de esa manera entonces el ser humano puede conducir su vida de manera apropiada. Pero si yo tengo un trabajo que me lleve a lo opuesto, entonces allí pues esto no va a ser favorable para el bhakti.
Ahora ustedes se dan cuenta que en este verso no se está hablando directamente de Bhakti, pero está dentro de las 64 angas del servicio devocional. ¿Por qué? Porque es favorable para el Bhakti, no es directamente Bhakti. Es decir, Jiva Goswami después va a categorizar en los Sandarbhas como Aropa Shida Bhakti. Entonces, una actividad que no es directamente Bhakti, pero que es favorable para la práctica del Bhakti. Y por lo tanto, pues puede ser aceptada. Y una actividad que es desfavorable para la práctica del Bhakti. Entonces, si alguien empieza a coger discípulos, a iniciar a todo el mundo, simplemente ¿por qué? Porque como dice acá, entonces por avaricia quiere tener muchos discípulos, esa actividad va en detrimento del desarrollo del Bhakti de esa persona y del Bhakti de sus discípulos. Por lo tanto, yo tengo que identificar claramente qué es favorable, qué es neutral y qué es desfavorable. Y después tengo que actuar en concordancia con ese conocimiento. Srimad Bhagavatam 7.13.7. La literatura que no es más que una inútil pérdida de tiempo. En otras palabras, la literatura que no trae beneficio espiritual debe rechazarse. Ya no lean más, por favor, Condorito. En las noticias, todos los noticieros trabajan para la élite. Acá en Colombia, en Estados Unidos, en Europa. Entonces, todas las noticias que uno ve son sesgadas, son filtradas, son para intereses geopolíticos. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno no enterarse de todo eso, ¿no? Gastar su tiempo y su energía? Literatura mundana. Entonces, yo personalmente pues ya no tengo mucho deseo de estudiar literatura mundana, pero pues durante tiempo estudié en el colegio, después estudié en la universidad y en esa época promedio de semestre 30 libros. Universidad Nacional en esa época, creo que ya el estándar académico ha bajado, pero en esa época teníamos que leer mucho. Y al final, pues cuando yo hacía este servicio en la universidad de la distribución de comida vegetariana, cogí todas mis fotocopias y con eso encendimos el fuego sagrado, cocinamos un prasadam y distribuimos prasadam para todos los estudiantes de la universidad, porque pues era un conocimiento que ya en ese momento no me aportaba mucho y porque ya quería dedicarme a estudiar la ciencia del Bhakti, o por lo menos estudiar un conocimiento que tiene una relación con el Ser Supremo. Entonces, digámoslo, en mi caso, pues que mi sustento es ser instructor de yoga, pues en el yoga hay un conocimiento que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia espiritual y en nuestra escuela el texto básico de filosofía es el Bhagavad Gita. Entonces allí hay una conexión, hay un vínculo entre ese conocimiento y la práctica espiritual. No se debe adoptar la profesión de maestro con miras de ganarse el sustento, ni hay que caer en debates interminables. ¿Sí? Como se explica en el Mahabharata, Tarko Pratista Sruta Yogi Vimna, las discusiones filosóficas son inconclusivas. Para entender la ciencia del Bhakti, tienes que ir a un Mahayana. ¿Por qué? Porque el secreto del Dharma está en su corazón. No está en la discusión filosófica, está en el corazón de un Rasik Bhakta. Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj nos daba una conferencia y nos decía, en esta era, en este momento, ser guru es un negocio muy bueno. ¿Sí? Podemos observar, ¿no? Sadhguru, ya un influencer millonario. Motocicletas, viajes por el mundo. ¿Sí? Y pues, digamos lo que es reconocido, fama, nombre, prestigio. Entonces es un buen negocio. Y pues asimismo, no solo Sadhguru, sino muchas personas en las diferentes misiones espirituales, en ISKCON, en Gaudiya Math, los Goswami, los Babajis ahora también salen en la red, viajan por el mundo. Y algunos de ellos lo hacen sinceramente solo con el objetivo de dar misericordia, Jive Doyal, hacia todas las almas para que puedan conocer de Krishna. Pero otros obviamente tienen intereses. Hay intereses ahí de posición, de prestigio, de fama, de reputación. Entonces acá se nos recomienda, Srimad Bhagavatam nos dice, no se debe adoptar la profesión de maestro con miras a ganarse el sustento.
Yo inicio una gran cantidad de gente, esa gran cantidad de gente me van a dar donaciones, entonces tengo ya una pensión vitalicia. Entre más discípulos tengo, más pensión voy a tener para el resto de mi vida. No, ser maestro espiritual es un gran servicio y realmente el maestro ve a todos sus estudiantes como sus propios maestros. Por eso la tarea, el recomendado el día de hoy es estudien el discurso en el último Vyasapuya que dio su divina gracia Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Y él ahí explica claramente. Y en última instancia, la conclusión es, ¿ustedes creen que este elefante acá está lleno de guirnaldas y con pompa y con quilla y todos el suelo y pétalos en el piso? Pero realmente todos ustedes son mis maestros y yo soy su sirviente. Entonces ser guru es el servicio más comprometido, más rendido y más sacrificado que hay. Y si alguien no tiene esa cualificación es mejor que no entre en una camisa de 11 varas, porque se va a estallar tarde o temprano. Una vez estaba Srila Gorkichorda Babaji Maharaj cantando rondas en una letrina. Obviamente no con la yapa de Tulasi, estaba cantando con una yapa que él hacía con pedazos de tela. Entonces estaba en la letrina. Entonces allá fueron a golpear a la letrina. Pues él se encerraba ahí para que nadie lo molestara. Dijo, ahora ven acá a molestar a la letrina. ¿Quién es? Soy Vinod Bihari Brahmachari, quien más adelante sería conocido como Srila Bhaktipragyan Keshava Goswami Maharaj. Soy discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Y automáticamente Gorkichorda Babaji Maharaj abrió la letrina, levantó sus brazos, dijo, Amar Prabhu, y empezó a llorar, dijo, Srila Bhaktisiddhanta es mi Prabhu, es mi amo, mi Señor. Y abrazó a este Brahmachari. Entonces mira cuál es la cualificación de un maestro espiritual. ¿Sí? Él ve a su estudiante como su discípulo que lo está salvando de Maya y lo está llevando a los pies del loto de Krishna porque lo está ocupando en Krishna Bhakti, en Harikatha, en Krishna Vayan, en Krishna Kirtan. Es como ustedes, si ustedes no vinieran acá los viernes, yo quién sabe qué locura estaré en este mundo material. ¿Sí? Degradándome seguramente un viernes en la noche. Pero debido a que tenemos este programa y lo hemos podido mantener ya durante 16 años de forma continua, ustedes me salvan de Maya, porque todos los viernes tengo un compromiso con ustedes. Entonces, en última instancia, ¿quién se beneficia? Yo me beneficio de que ustedes quieran escuchar Harikatha, pero ustedes también se benefician de lo que estamos hablando, porque en última instancia no es lo que yo estoy entregando, sino lo que está entregando el Señor Supremo a través de sus devotos puros, a través de sus propios labios y a través de los Sri Goswamis de Vrindavan. Tampoco hay que refugiarse en ninguna causa ni en ningún partido. Entonces no se pongan acá que si soy petrista, que si soy uribista, tarcopratista, Sruta Yovimna. Esas discusiones son inconclusivas. El único partido que nos interesa es tomar partido de los sirvientes de Sri Chaitanya Mahaprabhu y servir de forma amorosa a todas las entidades vivientes. ¿De qué trata este partido político? Este partido político inaugurado por Sachinandan Gaura Hari tiene simplemente 3 eslogans de campaña, no tiene nada más. Y es algo real porque él mismo lo ejecuta con su propio ejemplo. En cambio, todos los gobernantes se dan cuenta. En campaña es una cosa, llegan al poder y son otra totalmente distinta. Creo que lo estamos viendo claro, muy claro acá en nuestra realidad en Colombia. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo, este es mi eslogan, el que quiera votar por mí y seguirme, hágalo, tome esta bandera. Ruchi al cantar el santo nombre. Nam Ruchi, gusto por cantar el santo nombre. Vaishnava Seva, servicio a los Vaishnavas. Jive Doyal, ser misericordioso con las jivas, compartir este mensaje con las jivas que están sufriendo por la ignorancia de no conocer su yo, su esencia, su alma. Ese partido y esa causa es una causa que nos va a conducir a la bienaventuranza espiritual. Las otras causas generalmente nos van a dejar un sinsabor en la boca tarde o temprano porque son temporales, son efímeras.
Significado de este verso que da Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces vamos a estudiar el significado del verso de 4 acharyas. Entonces Krishnadas, no sé si está en meditación o está entrando en Swapna Yoga. Entonces me dijo, yo quiero estudiar el Srimad Bhagavatam, Tatashtu, que así sea. ¿Sí? Pero me dijo, ¿me puedes prestar un Bhagavatam que no tiene significados? No. Srila Bhaktivinoda Vishnu Goswami Maharaj nos dijo, ustedes empezando y se pueden estudiar el Bhagavatam significados, no van a entender nada. El Bhagavatam hay que estudiarlo con significados. Entonces, tú puedes abrir en tu celular el Vedabase y ahí está el significado de Bhaktivedanta Swami Prabhupada del primero al 10º canto del Bhagavatam. Cuando ya termines el 10º canto del Brahma Vimohan Lila, entonces te presto el de Vibhananda Chakravarti Thakur para el resto del 10º, 11 y 12. ¿Sí? No te gusta leer en el celular, entonces vas y lo imprimes y vas estudiando el libro impreso. Y acá vamos a estudiar el significado de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el significado de Bhaktivinoda Thakur, el significado de Jiva Goswami y el significado de Mukundas Goswami. Y después de eso hacemos Purva Paksa. Entonces podemos complementar y tener diferentes puntos de vista al respecto. Así se estudian los Vedas. Los falsos... La persona que desea avanzar en la comprensión espiritual debe poner sumo cuidado en evitar la lectura de libros corrientes. El mundo está lleno de literatura mundana que crea agitaciones innecesarias en la mente. Entonces, si lo traducimos al lenguaje del 2024, entonces la persona que desea avanzar en la comprensión espiritual debe poner sumo cuidado con el uso de las redes sociales. Las redes sociales están llenas de videos mundanos que crean agitaciones innecesarias en la mente. ¿Correcto o no? ¿Por qué? Porque la gente ya no lee. Imagínate. O sea, si el índice de lectura hace más o menos 5 años era de 30 libros en un país europeo y 3 libros en un país suramericano, ¿en qué estará en ese momento ese índice de lectura? Pero lo que sí todos concuerdan es que el índice de lectura ha bajado por el uso de las redes sociales. Después ahora no consumimos libros, ahora consumimos TikTok, consumimos Instagram, consumimos YouTube y pues eso puede traer un beneficio, ¿no? Porque de repente tú no puedes leer un libro mientras vas en un Transmilenio porque se te daña la retina, se te puede prender la retina o salta el bus o te tumban o qué sé yo, pero tú puedes colocar en un audio y escuchar un Harikatha mientras vas al trabajo. Entonces tiene algo positivo. Pero para que tú ya entres, por ejemplo, Vishnu Maharaj nos decía, yo ahora ya lamentablemente mis ojos no me sirven. Y todo lo que él habla es de memoria. Todos los eloca, lo que él cita, él dice, gracias a Dios, pues la memoria me ayuda para poder citar las escrituras. Pero cuando yo estudiaba y era brahmachari, yo me sentaba a estudiar más o menos 6 horas diarias de sánscrito y entraba en cada sílaba y en cada palabra y a estudiar los significados esotéricos de cada una de las palabras. Y eso requiere mucha concentración mental, mucha concentración espiritual, mucha fuerza física. No es fácil. Entonces, en la medida en que tenemos cada vez menos índice de atención, pues tenemos menos concentración para poder entrar en las escrituras. Por lo tanto, está bien escuchar, pero es importante también que tomemos el tiempo de estudiar los libros, de estudiar los shastras, de estudiar los comentarios y de poder profundizar en cada uno de las mantras que están en el Srimad Bhagavatam, que están en el Bhagavad Gita, que están en el Chaitanya Charitamrita. Esta literatura de periódicos, teatro, novelas, revistas no tiene la finalidad de hacernos progresar en el conocimiento espiritual. Es más, se la describe como un lugar de disfrute para los cuervos. Tat Vayasham Tirtam, un lugar de peregrinaje para los cuervos. Todo el que cultiva el conocimiento espiritual debe rechazar esta literatura. Además de esto, tampoco hay que preocuparse por las conclusiones de los distintos lógicos y filósofos. Por supuesto, los predicadores a veces se ven en la necesidad de rebatir argumentos de sus antagonistas, pero en la medida de lo posible hay que evitar dar pie a discusiones innecesarias. Entonces sí, tienes que estar informado. Por ejemplo, yo leo 5 minutos al día las noticias y gracias a eso sé que mañana tengo acá racionamiento de agua.
Pero antes nos pasó, en un momento un poco más desconectados de nuestra realidad espiritual, estábamos lavando acá, bueno, hagamos un majaseo, como dice Koura, la limpieza del templo de Gundicha, estábamos acá con la manguera limpiando con Govinda, llegó la policía, los vamos a poner una multa, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Por qué? Porque ustedes no saben que hay escasez de agua, no, no señor, no han escuchado las noticias, no, no escucharon en la radio, no. Decían, ¿pero en qué mundo viven? En el maravilloso mundo Hare Krishna. Y dijo, no, no señor, en ningún maravilloso mundo Hare Krishna. Guarde esa manguera y la próxima vez que los vea acá lavando en la fachada les pongo una multa. No sabíamos. Entonces habían dicho la semana anterior en la televisión, en la radio, que estaba prohibido lavar las fachadas y lavar los carros, porque si no iban a multar porque había escasez de agua. Entonces sí, tienes que tener una conexión con el mundo. Eso se llama loka vichar. Tienes que estar ubicado en el mundo. Ser un vainado no significa ser un desubicado, ¿sí? Una persona disfuncional, no. Después lo puntual, mañana hay restricción, entonces sé que tengo que reservar el agua porque mañana tengo formación de yoga, tengo actividades y si llegan los estudiantes no tengo agua para los baños voy a tener un problema. Pero ya quedarme allá 2 horas y ponerme a ver los debates del político 1 contra el político 2 y qué pasó en la Copa América y qué pasó con el reinado de belleza, eso simplemente es una inútil pérdida de tiempo y de energía. En relación con esto, Srila Madhvacharya dice, no hay necesidad de refugiarse en obras literarias inútiles ni de prestar atención a los muchos que se dicen filósofos y pensadores inútiles en cuanto al avance espiritual. No se deben aceptar discípulos por cuestiones de moda o popularidad. Con todos estos supuestos shastras hay que ser indiferente, sin oponerse ni favorecerlos. No hay que ganarse el sustento cobrando por explicar los shastras. Entonces, gánate el sustento de otra manera, pero lo que hagas como bhakti, como enseñanza del bhakti, hazlo como un servicio, sin esperar remuneración. Si voluntariamente alguien da una donación, una contribución, está bien, pero no lo hagas esperando una contribución económica a cambio. El sannyasi siempre debe ser neutral y debe buscar siempre la manera de progresar en la vida espiritual, refugiándose por completo en los pies del loto del Señor. Srimad Bhagavatam 7, 13, 8. Un sannyasi nunca debe atraer a sí muchos discípulos con el hechizo de los beneficios materiales. Ni debe leer innecesariamente muchos libros o ganarse el sustento dando conferencias. Nunca debe tratar de aumentar de forma innecesaria sus opulencias materiales. Significado por el Bhaktivedanta. Los falsos swamis y yogis suelen hacer discípulos atrayéndoles con beneficios materiales. Entonces yo te puedo dar poderes místicos, yo te puedo dar fama, yo te puedo dar la mujer que desees, yo te puedo dar prestigio. Y pues uno dice, bueno, pero Prabhupada, pues tú escribías esto hace 60 años, ya es un poco anacrónico. No, el año pasado vino un Goswami de casta y a un hermano espiritual le dijo, tú necesitas un gurú como yo te puedo dar dinero, fama, reputación, prestigio, lo que tú quieras te lo puedo dar. Personas como tú necesitan es un gurú como yo, siendo una persona iniciada por un gurú de nuestra sampradaya. Hay muchos supuestos gurús que atraen discípulos hacia sí con la promesa de curar sus enfermedades o aumentar sus opulencias materiales fabricando oro. ¿Sí? Hay unos que sacan, como Sai Baba sacaba unos huevos de oro de la boca y la gente, es Bhagavan, generó el Hirangyarva, el huevo dorado, todo esto. Entonces, pues la gente que busca el circo, pues busca un espectáculo circense. La gente que busca bhakti, busca el corazón de un devoto puro y la relación que él tiene con Dios. Los hombres poco inteligentes se sienten atraídos por estas promesas de lucro. Al sannyasi se le prohíbe valerse de estas atractivas promesas materiales para ser discípulos. ¿Sí? Que yo soy el único, que yo soy un Rasika Bhakta, que yo soy un asociado eterno de Radharani, que yo te voy a llevar al Nivriti Nikunja. Hay que tener cuidado con ese tipo de discursos. Y eso lo explica Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Él dijo, casi toda la vida me pasé cortando la jungla. Me pasé enseñando qué no era Bhakti
para que ustedes practiquen Bhakti de manera apropiada. Y sí, hay ese espacio para recibir ese conocimiento, pero ese conocimiento es confidencial. Por eso en el Bhagavad Gita se explica, Raya Vidrya, Raya Guhyam, Pavitranidan, Uttaman, este conocimiento es confidencial. Pues sí, si tú avanzas espiritualmente, en algún momento el Guru te va a revelar los secretos del Rasa Sastra, pero para eso tienes que tener la elegibilidad y primero haber pasado por el proceso de Anarta Nivriti, de purificación del corazón, de purificación de la chita, de la conciencia. O si no, te van a dar una información que en tu estado actual no te va a servir para nada. Te va a confundir. A veces los sannyasis adquieren gran opulencia material y construyen muchos templos y monasterios, pero en realidad hay que evitar esos esfuerzos innecesarios. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada le dijo a sus discípulos: cuando ustedes tengan dinero, utilícenlo en predicar, impriman libros y distribúyenlos. Y de repente empezaron ellos a especular y a desviarse de la instrucción de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y había uno en Europa que mandó a hacer un palacio para él y en los baños mandó a colocar todos los artefactos del baño de oro puro. Al poco tiempo de eso se cayó como gurú. Y ahí mucha gente en Europa perdió la fe. Entonces, no es que el gurú, por ser arbitrario, por ser autoritario en instrucción, no. Él sabe lo que dice Rupa Goswami. ¿Sí? Entonces, uno tiene que tener cuidado, porque si uno tiene dinero, uno tiene que utilizarlo apropiadamente. Y si no es capaz, entonces es mejor que no toque el dinero. Yo conozco sannyasis, en Vrindavan, Prenda Sastri, él no toca el dinero. Pero él dice, utilícenlo, y generalmente lo utiliza como, hace un bandara, hace una fiesta para todos los sadhus, invita a todos los sadhus, les da un excelente prasad, les da un donativo y complace a los Vaishnavas. Eso es lo que él hace cada vez que tiene dinero. Al otro día no tiene dinero y de nuevo llega el dinero y lo utiliza en un bandara y complace a todos los sadhus. Claro está, otros quieren hacer templos. ¿Sí? Si, por ejemplo, ahorita Srila Vishnu Maharaj le donaron un templo en Vrindavan. Y él dijo, para mí esto es un problema porque es tiempo, energía, enviar discípulos, mantenimiento, pero yo estoy lo hago como un servicio. Y este templo lo va a hacer específicamente para que cuando ustedes vayan a Vrindavan, los devotos en Occidente tengan un lugar para estar allí y se sientan bien. Entonces ya tenemos un lugar en Vrindavan para poder llegar en el Kartik. Entonces en ese espíritu de servicio yo puedo aceptar un templo, yo puedo aceptar una donación. Pero simplemente si lo hago para que digan este gurú es muy poderoso y tiene tantos templos, tantos discípulos, tiene tantas cuentas bancarias, es un gran gurú, pues simplemente ahí corro riesgo. Y todo lo que está alrededor, ¿no? Porque cae un discípulo, cae un gurú, cae un Boeing 727 y se destruye todo, ¿no? Los que iban adentro, donde aterriza, mata a las personas. Entonces, entre más alta está la posición, entre más alto, ¿no?, está el coco, más dura es la caída. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Se debe construir templos y monasterios solo para predicar el cultivo de la conciencia espiritual y no para que sirvan de hoteles gratuitos a personas inútiles, tanto material como espiritualmente. Los templos y monasterios deben estar muy lejos de ser clubes para la gente loca. En la conciencia de Krishna damos bienvenida a todo el que acepte el requisito mínimo de seguir los principios regulativos. Se debe prohibir estrictamente que los templos y monasterios sirvan de refugio para individuos inútiles, perezosos o desechados por la sociedad. Los templos y monasterios deben acoger exclusivamente a los devotos serios en el empeño de avanzar espiritualmente. Vidvana Chakravarti Thakur explica que la palabra Arambham significa Matadi Vidya Param, es decir, intento de construir templos y monasterios. La primera función de los sannyasis es predicar el cultivo de la conciencia de Krishna, pero sí, por la gracia de Krishna, pueden disponer de los medios necesarios, entonces pueden construir templos y monasterios para que sirvan de refugio a estudiantes sinceros en el cultivo de la conciencia espiritual. Entonces se requiere que tanto
el maestro espiritual que crea un templo, un monasterio, sea sincero en su propósito, y se requiere también que los que lleguen ahí sean serios y sinceros en por qué van a un templo, por qué vienen a un sangha, por qué participan en una comunidad espiritual. Significado ahora por Bhaktivinoda Thakur. El sannyasi debe aceptar únicamente lo que le llegue a modo de limosna, bhiksha. No debe apegarse a la literatura que trata de asuntos materiales, ni tampoco debe, para aumentar el número de discípulos, dar mantras a personas que no estén preparadas. No debe mostrar su erudición mundana. Más bien debe estudiar las escrituras relativas al bhakti y poner en práctica estas enseñanzas. Imagínense, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, a la edad de los 13 años, ya era experto en física, matemáticas, astrología, nyaya, sánscrito. Y ya los profesores dijeron, no tenemos que enseñarle más, recibe el título de Bhaktisiddhanta, bendecido por la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento. Él ya es el maestro de todos nosotros. Y él estudiaba bajo el refugio de Pandit, ¿no? En esa época no era como los profesores ahora del colegio, ahí, ¿sí? Profesores que les hacen tener un doctorado para avanzar en el escalafón, para estar cuidando niños en el panóptico de Foucault. Entonces, no, en esa época eran pandits. Se enseñaban sánscrito, lógica, Saddarsan, de astronomía, astrología, matemáticas. Y dijeron, no tenemos nada más que enseñarle al niño. Y recibió un título y recibió un premio porque él escribió un comentario del Surya Siddhanta. El Surya Siddhanta es uno de los tratados más pesados de astrología védica. Entonces y además de eso, él había estudiado el Samudrika Shastra. Con ver el rostro ya sé tu pasado, quién eres, tu carácter, tu personalidad, cuándo vas a morir, cuántos hijos vas a tener, con ver el rostro. Y entonces él vio el rostro de alguien y dijo, esta persona va a morir en un mes. Y al mes exacto, la persona murió. Y después los familiares vinieron a reclamarle a Bhaktivinoda Thakur. Su hijo le hizo mal de ojo porque le dijo que en un mes iba a morir y él murió en un mes. Y Bhaktivinoda Thakur dijo, ya deja todo eso de ese sastra, de la astrología, de esto, no sé qué. Si la Bhaktisiddhanta cogió sus libros y los botó allá. Y renunció. Dedícate al cultivo del Bhakti. Sin mezcla, Ananya Bhakti. Estamos hablando del Dharma de un sannyasi. Por eso les dije, ¿no? Un grihasta es distinto. Un grihasta puede y debe capacitarse para poder tener honradamente, mantener a su familia, su vida espiritual, y para apoyar a los brahmacharis, a los sannyasis, a los sadhus. Entonces es distinto. De acuerdo a la posición social, tienes que saber cómo entiendes y cómo adaptas y cómo sigues este conocimiento, de acuerdo al tiempo, el lugar y la circunstancia. Es desfavorable para la devoción pura y también una pérdida de tiempo construir y mantener grandes templos y hacer alardes de opulencia. Muchas personas no capacitadas se refugiarán en estos templos y sus malos actos difamarán la sociedad de los sadhus. Las personas santas deben hacer bhajan bajo la guía de sus superiores, siguiendo el sendero marcado por la sucesión discipular, parampara. Solo un sadhaka en la plataforma de bhava está capacitado para ser discípulos, y lo hace solo para el bien de la sociedad y para la protección de la sampradaya. Las escrituras prohíben que personas que no estén preparadas tengan muchos discípulos. Entonces, un devoto muy poderoso, él tiene mucho bhakti sukriti, y él puede soportar la carga pecaminosa de los discípulos. Cuando tú eres rey, una parte del karma, cuando las personas del pueblo pecan, tienes que pagarla. Cuando tú estás casado, si tu esposa comete pecado, tú tienes que pagar una parte de ese karma. Cuando tú eres guru, tus discípulos rompen principios, una parte de ese karma tienes que pagarlo tú. Entonces, ¿qué pasa cuando un devoto que no es un devoto puro se pone a iniciar? Y inicia personas que comen carne, inicia personas que tienen sexo ilícito, inicia personas que se intoxican? Él tiene que pagar por ese karma y en algún momento ese karma lo va a hundir.
Por esto acá dice, las escrituras prohíben que personas que no están preparadas tengan muchos discípulos. Es lo que explicaba Bhaktivinoda Thakur, comentando en el Vayan Rajasya, al verso que estamos hablando, discutiendo el día de hoy. Ahora, alguien puede decir, es que mi guru es un Uttama Adhikari, es un Rasika Bhakta, viene en el mundo espiritual. ¿Qué garantía tienes de eso? Pues sí, uno siempre va a ver al guru en una etapa superior, va a tener un afecto, un respeto. Pero créanme que si hay Uttam Bhaktas en el planeta, los puedes contar con los dedos de la mano. O sea, hay muchos niveles para llegar a ser un Uttam Bhakta, un Rasika Bhakta, muchos niveles. Pero uno respeta, ¿no? Alguien que esté consagrado, que esté predicando, que esté inspirando a los demás, que se esté esforzando, uno debe respetar a todas las Vaishnavas, Krishneti, Yasya Girita, Manasandriyeta. Rupa Goswami dice, todo el que canta el santo nombre lo respetas. ¿Y qué decir de un sannyasi que está todo el tiempo viajando, predicando, consagrado? Merece nuestro respeto. Pero de eso, a que todos los sannyasis sean uttamas adhikaris o que todos los gurús sean uttamas adhikaris, pues la realidad es no. No estoy diciendo tampoco que algunos de ellos no lo puedan ser. Pero si tú no estás en la plataforma de ser ni siquiera un Madhyam Bhakta, ¿cómo vas a identificar quién es un Kanista, quién es un Uttam, quién es un Madhyam? No lo puedes hacer. Por lo tanto, tienes que tener cuidado, tienes que tener criterio y tienes que hacer las cosas de manera apropiada. Porque en este momento hay un gran mercado. En ese gran mercado tú puedes encontrar lo que tú quieras, de acuerdo a lo que tú puedas pagar. Entonces, ¿con qué moneda vas a pagar? ¿Vas a pagar con Saranagati, con rendición? ¿O con qué moneda quieres pagar por la iniciación? Srila Jiva Goswami en su comentario de la obra explica que el mandato de no hacer muchos discípulos aplica solo a aquellos santos que han adoptado la forma de vivir en reclusión en un monasterio, pero no aplica para los sadhus que han elegido el trabajo misionero para la difusión del mensaje del Bhakti. Probando este argumento, Srila Jiva señala a Sri Narada Muni, quien era un Parivrajacharya, ¿no? Por maldición. Lo maldijeron, no puedes estar más de 3 minutos en un solo sitio. Dijo Narayan, Narayan y desapareció. ¿Sí? Pero entonces mira, o sea, un Parivrajacharya puede tener muchos discípulos. Alguien que está en un sitio tiende a tener pocos discípulos. Pero ¿qué tipo de devoto es Narada Muni? Krishna en el Bhagavad Gita dice que de los sabios eres Narada Muni. Entonces Narada Muni es un Shakti Avesa Avatar. ¿Qué tipo de Avesha tiene? Él está empoderado para entregar Bhakti al universo entero. Entonces, un sadhu que esté en la plataforma Uttam y predique, él puede iniciar muchos discípulos. ¿Cuál es el ejemplo perfecto de eso? Hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces, Srila Bhakti-Rasaka Maharaj dijo, él cometió una ofensa que fue predicar a personas carentes de fe las glorias del Nam y entregar Harinam a personas carentes de fe. Pero como él está en la plataforma Uttam y él está empoderado por Nityananda Prabhu, él no cayó. Él se mantiene porque él está protegido por Nityananda Prabhu. Pero si un sadhu ordinario que no tiene ese sobrepoder juega a eso, a ser Prabhupada, a hacer qué sé yo, ahí corre riesgo él y corren riesgo las personas que estén bajo su refugio. Si se desiste por completo del deseo de ser discípulo, la sampraya se extinguiría con el paso del tiempo. Pues obviamente alguien tiene que tener ese servicio de iniciar, pero la idea es hacerlo de manera apropiada. Además, abstenerse de hacer discípulos llevaría al sadhu a ser culpable de no compartir su conocimiento y realización espiritual con otros. Entonces, para una persona ordinaria, ahimsa es no violencia innecesaria, no matar animales. Pero para un Vaishnava, ahimsa es compartir el conocimiento espiritual con los demás. Y si el Vaishnava no comparte el conocimiento espiritual con los demás, es culpable de himsa, de violencia. Porque debido a no compartir el conocimiento, las almas siguen sufriendo en este mundo material. Todo lo que dice este loca del Bhagavatam es que hay que desistir de hacer numerosos discípulos si uno no está suficientemente calificado y también si los discípulos no están calificados para ser iniciados.
¿Por qué? Porque pues el gurú puede ser calificado, pero si los discípulos no están calificados o son iniciados a la fuerza o no entienden qué están haciendo, pues ¿qué beneficio real van a tener? Ninguno. Por su parte, Sri Mukunda Das Goswami señala que tener muchos discípulos puede generar deseos extraños en el corazón del sadhu, tales como deseo de obtener ganancias mundanas, labha, deseo de recibir honor, puya, que le hagan pujita, guru pujita, y el establecimiento de la propia reputación, pratista. Y esos son los tres enemigos que destruyen la práctica de un sadhu. El resultado de cultivar estos deseos es volverse laxo en la práctica del bhakti. Entonces, yo le pregunté a Srila Bhaktivinoda Arvindo Maharaj que si todos los sadhus que no estaban en la plataforma Uttam tenían que pasar por esa prueba de lava, puya y pratista. Y él dijo que normalmente sí, porque en la medida en que uno va avanzando espiritualmente, inspira más personas, tiene más conocimiento, tiene más brillo, es más estable en la práctica y eso naturalmente se vuelve magnético. Entonces las personas quieren recibir su gracia y pues normalmente quieren servirlo a uno, le dan un donativo, le sirven un buen plato de prasadam, quieren que uno vaya a visitarlos. Entonces eso pasa. Entonces yo le dije, ¿y cómo el sadhu se va a proteger cuando vengan esas pruebas? Y él dijo, él tiene que estar bajo anugatia de un devoto puro, de un devoto muy avanzado. Y si él está en anugatia de un devoto muy avanzado, debido a ese refugio, él va a pasar esas pruebas. Pero si él no tiene ningún devoto sobre su cabeza, lo más probable es que caiga. El resultado de cultivar esos deseos, lava, puya y pratista, es volverse laxo en la práctica del bhakti. Se vuelve flojo. Entonces ya dice, no, ya he cantado muchas rondas, ya no tengo que cantar tantas rondas, no, ya he leído mucho el Bhagavatam, ya no tengo que estudiar los astras, no, ya he estado mucho los artis, ya no tengo que estar en el Arctic. Al prohibir el estudio de las ciencias seculares de la literatura, la estética puramente secular también está prohibida. También está prohibido ganarse la vida con la exposición de los libros sagrados y entablar discusiones de controversias inútiles con otros. Texto número 114. Vyavaharepi akarpaniyam yata patme alabde va nivaste va bhaksya chadhana sadhane aviklaya matir bhutva harim eva dhiya smaret. No dejarse controlar por la lamentación u otras emociones desfavorables, como la ira o la falta de agradecimiento. Increíble, en el Mahabharata dice que ser desagradecido es Mahapapa, un gran pecado, y que un buitre, un cuervo, un buitre, no se come la carne de alguien que es desagradecido. Un buitre que come carroña, ¿no? Y alguien desagradecido, uy, no, gracias, y se va de allí. En el Padma Purana se declara, ¿cómo es posible que el señor Mukunda aparezca en la mente de una persona que está afligida por la lamentación, la ira u otras emociones similares? Significado por el Bhaktivedanta. Hay una declaración en el Padma Purana: a las personas que se encuentran ocupadas en la conciencia de Krishna nunca se les debe perturbar, nunca se les puede perturbar ninguna ganancia ni pérdida materiales. Aún si hay alguna pérdida material, uno no debe perturbarse, sino que siempre debe pensar en Krishna internamente. ¿No? Como el Karuna me decía algo, bueno, tuvo miedo y salió así corriendo como en la calle porque pensó que una moto o algo. Y yo le decía, ¿tienes miedo? Sí, me da miedo. Entonces le dije, recuerda, Rasisya Titi Vishvasho, el Señor Krishna nos va a proteger en todas las circunstancias de la vida. Pero si yo no recuerdo eso, entonces termino después con miedo al Transmilenio, miedo a la moto, miedo al gobierno, miedo a la viruela del mono, miedo al COVID, miedo al no sé qué, miedo, y al final termino en una clínica con camisa de fuerza y aislado porque todo me da miedo y todo me hace daño y todos me pueden hacer daño. Aún si hay alguna pérdida material, uno no debe preocuparse,
sino que debe pensar en Krishna internamente. El significado es que toda el alma condicionada está siempre absorta en pensamiento de actividades materiales. Tiene que liberarse de tales pensamientos y transferir por completo su pensamiento de la conciencia de Krishna. Tal como ya hemos explicado, el principio básico de la conciencia de Krishna es pensar siempre en Krishna. Shmartavya Shatatam Vishnu Vismartavyo Nayatu Chit. Siempre piensa en Krishna, nunca olvides a Krishna. Esa es la principal regla y recomendación. Todo lo demás debe servir a eso. Tal como ya hemos explicado, ese es el principio básico de la conciencia de Krishna. Uno no se debe dejar perturbar por la pérdida material, sino que debe más bien concentrar su mente en los pies del loto del Señor. Entonces, todos en nuestra carta astrológica tenemos dos planetas, Rahu y Ketu. Uno quita, el otro da. Entonces alguien va a perder un hijo, alguien va a perder el papá, alguien va a perder la casa, alguien va a perder un hermano. Y alguien va a ganar algo en la vida que el karma le va a compensar. Por lo tanto, eso ya está determinado de acuerdo a tu prarabdha karma y eso se va a manifestar acá o en 10 años o en 20 años o en 50 años. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que aprender a tolerarlo sin perturbarte. Un devoto no debe estar sujeto ni a la lamentación ni a la ilusión. En el Padma Purana se da la siguiente declaración. Dentro del corazón de una persona que está abrumada por la lamentación o por la ira, no hay posibilidad de que el Señor Krishna se manifieste. Bhagavad Gita 2.14. Matras partsastu kaunteya shitoshna sukha dukkada agamapayino anityas tantitikshashva bharata. Matras parsas, la percepción de los sentidos. Así uno percibe, ¿no? El invierno o el verano. Por ejemplo, hoy empezó haciendo como veranito, después empezó haciendo como otoñito y después empezó haciendo invierno y ahora ya estamos no sé en qué porque no podemos ver qué pasa, pero ya dejó de llover. Entonces todo eso es la percepción de nuestros sentidos y estas situaciones del invierno y del verano son temporales, no son permanentes. Por lo tanto, uno tiene que aprender a tolerarlo sin perturbarse. Titiksha, tolerancia. La aparición temporal de la felicidad y la aflicción es así también, es temporal. Y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse, porque todo ello tiene su origen solamente en nuestra percepción ilusoria de nuestros sentidos imperfectos. Entonces, ¿viene alguna ganancia material? Lo tolero, no me enloquezco. ¿Viene alguna pérdida material? Lo tolero. ¿Viene una situación favorable en mi vida? Lo tolero. ¿Viene una situación desfavorable? Lo tolero. A veces estoy bien de salud, está bien, lo tolero. A veces hay enfermedad, lo tolero y ofrezco ese sufrimiento a Krishna. Pero internamente tengo que tener estabilidad, stita pragya, para que yo pueda meditar apropiadamente en el santo nombre del Señor. Bhagavad Gita 2.15. Oh tú el mejor entre los hombres, Arjuna. La persona que no se perturba ante la felicidad y la aflicción, Samadhuka Shukatiram, el que es estable entre Shukam, la felicidad, y Dukkam, la aflicción. El que permanece estable en medio de ambas es sin duda merecedora de la liberación. So Mrita Vyaya Kalpate. Puede liberarse del temor a la muerte, puede liberarse. Puede encontrar Amrita, el néctar de la inmortalidad. Aquel cuya mente no se perturba ni siquiera en medio de las tres clases de sufrimientos, es decir, los sufrimientos causados por mi propio cuerpo y mi mente, por otras entidades vivientes o por los devas, por los agentes de la naturaleza material, ni se alboroza en los momentos de felicidad, ya que está libre del apego, temor e ira, se dice que es un sabio de mente estable. Stita pragya, tiene una inteligencia estable. Dhira Shanta. En el mundo material, aquel a quien no lo afecta ningún bien o mal que pueda obtener, ni lo alaba ni lo desprecia, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. Srila Jiva Goswami señala que esta regla se aplica
al camino de la meditación interior, es decir, a los devotos avanzados que se dedican a la contemplación de los pasatiempos eternos del Señor Supremo con sus asociados eternos. Por lo tanto, esto corresponde a Raganuga Bhakti. ¿Ok? Entonces, si alguien está ya establecido en Lila Shmaram, porque el anga principal de Raganuga es Smaran, la meditación interna, él tiene que tolerar todo lo que pasa externamente, porque si él se afecta por lo que pasa externamente, pierde el spurti, pierde la visión de lo que está meditando. Pero un devoto en el estado neófito, ¿sí?, que está afligido, pues tiene que aceptar su condición de que está afligido, tiene que buscar una solución a su aflicción. Incluso puede orar al Señor Krishna para que pueda liberarse de esa aflicción. También es permitido. No es el estado más elevado de la devoción, pero también es permitido. Él puede orar para que el Señor Krishna lo libere de esa aflicción. En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna, en el Bhagavatam, el Señor Krishna dice: bien sea que uno esté lleno de deseos, o bien sea que uno no tenga ningún deseo, o bien sea que uno tenga moksha kama, deseos de liberación, uno debe acercarse a mí y practicar Tibrena Bhakti Yogena, debe practicar Bhakti de corazón, Bhakti con intensidad, y de esa manera, entonces el Señor Krishna en algún momento puede liberarlo de esos deseos y puede darle en el corazón solamente el anhelo, lobha, por servir a la pareja divina, Priyatama, en Sri Vrindavan Dham. Eso puede ser una realidad. Entonces yo tengo un amigo que está pasando por una situación, que tiene cáncer, es joven, está luchando con su esposa. Entonces yo le recomendaba este mantra del Srimad Bhagavatam, en el cual pues uno puede orar a Krishna para que lo libere del sufrimiento. Tashmat Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Harihi Srotavya Kirtitavya Chas Martavya Chetatavayam. Bhagavatam 2.1.5. Oh descendiente del rey Bharat, aquel que desee liberarse de todos los sufrimientos debió oír hablar de la personalidad de Dios y glorificar y también recordar a la personalidad de Dios, quien es la superalma, el controlador y el que redime de todos los sufrimientos. Y así uno puede orar al Señor Krishna: por favor, libérame de este sufrimiento. Pero más adelante, entonces, en un nivel más avanzado de la devoción, Reina Kunti dice: que vengan a mí todos los sufrimientos y todas las calamidades, y esto me va a permitir recordarte a ti. Sri Jiva añade además que lo que se destaca aquí en el anga anterior es que uno debe estar satisfecho con lo que uno recibe por el desempeño de sus actividades prescritas y no debe mostrar ira, actitud poco agradecida o pérdida de los estribos cuando uno obtiene menos de lo que esperaba. Tampoco se debe ocupar en actividades pecaminosas para ganarse sustento, acosado por las necesidades materiales. La relevancia de este shloka del Padma Purana se relaciona a cuando uno ve a un practicante el perder la dulzura de su temperamento, es decir, volverse un amargado. Porque ¿quién inspira? ¿Qué amargado va a inspirar a los demás en el templo? Nadie. ¿Qué amargado va a inspirar la práctica de conciencia de Krishna? Nadie. Por lo tanto, si tu corazón se vuelve duro, es como una mantequilla vieja, rancia. Nadie se va a querer eso. Pero el Señor Krishna es Makanchor, el ladrón de mantequilla, pero le gusta la mantequilla suave. Por lo tanto, la práctica espiritual tiene que ayudar a que tú suavices y ablandes tu corazón. En el comentario, Sri Jiva Goswami hace una distinción entre Smaran Marga, la senda de la meditación, y Archana Marga, la senda de la adoración de la deidad. En el Smaran Marga, es decir, la meditación constante en los pasatiempos eternos del Señor Krishna con sus propios asociados, en el reino supramundano, uno es impulsado por un flujo espontáneo del corazón hacia la conexión con los valores inmateriales relacionados con el Señor. Entonces a él no le importa ya mucho lo externo.
porque él internamente está viendo al Señor en un trono dorado, decorado por rubíes, por diamantes, por zafiros, servido por las Shakis. Entonces esa riqueza de él ya hace que externamente de forma natural él no le importe nada material. Pero pues si tú estás en una situación en la cual tú no practicas Raganuga Bhakti, estás en Vaidhi Bhakti y no tienes lo necesario para mantener tu familia, pues tienes que preocuparte y ocuparte en mantener tu familia y en resolver tus cosas materiales. Porque tú todavía no estás conectado con ese reino aprakrita. Un ejemplo, si la Bhaktisiddhanta le dijeron dónde vas a conseguir los recursos para construir los 64 mats que quieres, y él dijo voy a traer un ladrillo de Vaikunta y con eso va a ser suficiente para manifestar todos los mats, y así lo hizo. Ahora ve y le preguntas a él cómo hiciste para bajar un ladrillo de Vaikunta. ¿Ah? En el Bhag Bazar Gaudiya Math en Calcuta, ahí hay una placa en donde el cuarto donde abandonó el cuerpo Srila Bhaktisiddhanta y dice: dentro de poco tiempo desarrollaremos la tecnología para poder predicarle sobre la conciencia de Krishna a las plantas, a los animales. Y pues eso no es una fábula. Señor Chaitanya Mahaprabhu entró al bosque de Yarikanda y, como les dije hace 8 días, un tigre, ¿sí? y un tigre y un oso se besaron en la boca y cantaron el santo nombre juntos. ¿Cuándo has visto eso? Entonces, si seguimos la línea del Señor Chaitanya Mahaprabhu, vamos a poder distribuir Prem Bhakti al mundo entero. Pero para eso tenemos que estar conectados con el reino aprakrita o supramundano. Esa fuerza espiritual no va a venir de la conexión con la materia. Por lo tanto, mientras uno se encuentra en el Archan Marga o en el Vaidhi Bhakti, uno se verá influenciado por el mundo prakrita o el mundo material y uno tendrá que resolver materialmente lo que tenga que resolver. Entonces, para terminar, les voy a contar la historia de este brahmana que está en el Brahma Vaibharta Purana. En algunos Puranas se da la evidencia de que si alguien simplemente medita en las actividades devocionales, ha logrado el resultado deseado y ha visto cara a cara la personalidad de Dios. En relación con esto hay una historia en el Brahma Vaibharta Purana. Se dice que en la ciudad de Pratistanapura, en el sur de India, había un brahmana que no era muy adinerado, pero no obstante estaba satisfecho consigo mismo, lo que decíamos hoy, ¿no? No está iracundo, ay, porque soy pobre, porque soy feo, porque soy así, porque no. Ay, yo acepto amorosamente mi karma, pues soy pobre, pero igual quiero servir a Bhagavan, y Bhagavan es mi eterno amigo, benefactor, bien queriente, y si yo lo sirvo con el corazón, él me va a aceptar. Pero no tenía mucho que ofrecerle porque era muy pobre. Pues él, esa condición lo llevó a practicar Shmaran, a servir con la mente a la deidad. De modo que no se lamentaba en absoluto por su pobre posición material y solía vivir muy pacíficamente. Era muy abierto de corazón y a veces iba a escuchar algunas conferencias dadas por grandes almas iluminadas. En una de estas reuniones, mientras escuchaba con mucha fe acerca de las actividades que hacían los Vaishnavas, se le informó que estas actividades pueden hacerse incluso mediante la meditación, Smaran Seva. En otras palabras, si una persona no puede realizar físicamente actividades Vaishnavas, puede meditar en ellas y de este modo obtener los mismos resultados. Como el brahmana no era muy adinerado económicamente, decidió simplemente que meditaría en las grandes actividades devocionales reales y comenzó su actividad de la siguiente manera. Se bañaba en el río Godavari. Después de bañarse se sentaba en un asana, en un lugar apartado, y mediante la práctica de ejercicios de pranayama, ¿sí?, él concentraba la mente. Entonces, cuando la mente está dispersa, uno hace ejercicio de pranayama y así regula el vritti, las ondas de pensamiento. Y ahí ya es favorable para practicar dhyan, meditación. Entonces, después de hacer pranayama, se sentaba y fijaba la mente. En este resultado, entonces, él fijó la mente en la suprema personalidad de Dios. Y cuando ya se manifestó esa imagen, empezó entonces a ofrecer al Señor Vesh, unas ropas muy hermosas, ofreció Chapan Boga, 64 artículos, ofreció un gran prashadam, ¿sí?, Amania, lo que iba a ser ofrecido al Señor, y todo muy opulento, porque como no había limitación porque lo hacía mentalmente, él mentalmente
pensaban cosas muy opulentas para ofrecer al Señor, ropa, incienso de la mejor calidad, flores, champaca, 64 preparaciones, todo muy opulento y ofrecía todo con gran deleite al Señor. Luego ofrecía respetuosa reverencia, se inclinaba ante el Señor. Después, entonces, meditó en que limpiaba el templo estaba muy decorado, ¿sí? Tenía cántaros de oro para el servicio al Señor y de plata, llenaba estos cántaros con agua del río sagrado y los llevaba para el servicio de Thakurji. Y pues además de eso ya no solo recogía el agua del Godavari, sino que en meditación recogía agua del Ganges, del Yamuna, del Narmada, del Kaveri, de todos los ríos sagrados y con esa agua servía al Señor. Este brahmana, en lugar de cantar algún mantra, imaginó que estaba obteniendo físicamente agua de todos estos ríos, no como nosotros que colocamos en el Patran, el Mudra, Ganga, Echa, Yamuna, Echa, Iba. No, él iba a los ríos y recogía el agua en meditación y la llevaba para el servicio del Señor. Recogía entonces agua, flores, artículos perfumados y después lo ofrecía a Thakurji. Y él veía que Thakurji sonreía y que estaba muy satisfecho. Ofrecía Artik, y al final terminaba su proceso completo de adoración. Él ejecutaba diariamente esta actividad como parte de su niyam, de su meditación diaria, y continuó haciéndolo así por muchos años. Entonces un día el brahmana imaginó en sus meditaciones que había preparado un poco de arroz dulce con leche y azúcar y ofreció para la deidad. Sin embargo, no estaba muy satisfecho con la ofrenda porque el arroz dulce se había preparado recientemente y todavía estaba muy caliente. Entonces, pues es más agradable, más delicioso el arroz dulce cuando está frío que cuando está caliente. Entonces, como el arroz dulce había sido preparado por el brahmana recientemente, quiso tocarlo para saber si la olla estaba caliente o no. Y cuando tocó la olla con el dedo, se quemó. Y automáticamente cuando uno se quema, uno se ¡ah! Y se quita el dedo rápidamente. Y cuando él hizo así, salió de la meditación, salió de la visualización, del spurti y vio que los dedos estaban quemados. Ahora cuando miró su dedo, vio que estaba quemado y se preguntó con asombro cómo se había podido quemar el dedo, porque simplemente estaba meditando el tocar el arroz, tocar la olla para ver si estaba caliente o no, pero no pensaba que se iba a quemar, pero realmente se quemaron sus dedos. Mientras pensaba de esta manera, en Vaikunta el señor Narayan sentado al lado de Lakshmi Devi empezó a sonreír. Al ver esta sonrisa del señor, las diosas de la fortuna que lo asistían sintieron mucha curiosidad y le preguntaron a Narayan por qué estaba riéndose. El señor, sin embargo, no respondió a su curiosidad, sino que mandó a llamar de inmediato al brahmana. Un avión enviado desde Vaikunta trajo de inmediato al brahmana a la presencia del señor Narayan en Vaikunta. Cuando el brahmana estuvo así presente ante el señor y a las diosas de la fortuna, el señor explicó a ellas la historia. Ven que ese brahmana tiene los dedos quemados, es porque él en meditación estaba ofreciendo, yo estaba aceptando la ofrenda, él dudaba si era verdad o no, fue a tocar la olla, se quemó los dedos y entonces yo me eché a reír porque él creía que era una imaginación o no estaba 100% seguro, pero sí, yo todos los días iba allá y aceptaba la ofrenda de ese brahmana porque lo hacía con el corazón. Aunque el Señor estaba presente en Vaikunta, también estaba presente en el corazón del brahmana cuando meditaba en el proceso de adoración. Yo estoy en el corazón de mis devotos y mis devotos están en mi corazón. Solamente adorando a mis queridos devotos puedes conquistar mi corazón. De este modo podemos entender que las cosas que se ofrecen con amor y con devoción al Señor, incluso en la meditación, son aceptadas por Él. Y esta ofrenda ayuda a que uno alcance el resultado deseado, que es amor puro por Dios. Pero, obviamente, si yo no estoy cualificado para hacer Lilas Maran, ¿sí? Para hacer Manasik Seva, servicio con la mente, yo tengo que acá en este plano servir a los Vaishnavas, servir a la deidad y resolver lo que tengo que resolver para tener una vida en equilibrio y avanzar en la práctica espiritual. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyana Shalakaya Chasuru Militanya Tasmai Sri Gurave Namaha.